Sí. Ah. Buenas tardes a todos. Les agradecemos a todos los expositores, visitantes y público en general que nos acompaña a través de redes sociales, así como en el piso de exhibición a esta conferencia. A continuación tenemos la conferencia titulada El proceso creativo, la cual es impartida por Sebastián Lara y Mauricio Lara, fundadores de Lara Hermanos. Los dejo con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí y a los que nos están viendo en vivo. También muchísimas gracias. Gracias a Tecnotabla por invitarnos a participar en esta conferencia. Esperemos les guste. Es un poquito como del backstage de las colecciones que hemos diseñado para ellos y algunos ejercicios creativos que hemos hecho con sus tableros. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo soy Mauricio, él es Sebastián. Y bueno, vamos a entrar de lleno a los proyectos. Hablamos en la conferencia como el proceso creativo y queremos como compartirles un poco cómo funciona el desarrollo de una nueva colección de melaminas para una empresa como Tecnotabla y para otro tipo de intervenciones que hemos hecho. Nosotros lo hemos trabajado todo en colaboración con Emiliano Godoy, que es un gran amigo y un gran diseñador, colega, y ya tenemos varios años trabajando con Tecnotabla. Entonces, lo primero que hicimos con ellos es el tablero PIX. Dale. Estos son algunos procesos de Emiliano Godoy, que él la dibujó completamente a mano. Tuvimos un viaje muy interesante a Girona, que es donde se imprime el papel para después impregnarse en las melaminas que después se aplican sobre los tableros de MDF de Tecnotabla. Ese proceso de diseñar un tablero es bien interesante porque tienes, en el caso de nosotros, el concepto, siempre trabajamos a partir de conceptos. Y en ese caso el concepto era trabajar cuestiones a mano. Entonces en la colección diversa que hizo Emiliano son trazos a mano y la PIX también son puntos que generamos a partir de trazos a mano para saturar uno más oscuro, uno más gris y uno más claro, y después generar un patrón de repetición donde no puedas ver en dónde termina y dónde empieza ese rapport, como lo llaman los españoles. Es un ejercicio muy interesante porque esto se imprime en un papel como una rotativa de periódico, con rodillos que se están imprimiendo, por ahí, esos son los rodillos se graban. Entonces la capacidad, digamos, de resolución del diseño que tú hagas, tienes que considerar que el proceso no es una impresora, sino es un proceso como estas celdas, en donde se va a alojar un poco de tinta y eso al girar va a ir imprimiendo. De hecho, algo que lo vimos como al principio como un problema, una desventaja de fabricación, era que el negro que queríamos poner no era completamente sólido por el proceso de impresión. Entonces, ese accidente o ese problema que teníamos lo vimos después como una virtud. Hicimos este trazo a mano en el cual estos huecos que quedan entre el ashurado que haces, pues se perdían con el tema del proceso real de la impresión del papel. Estas eran unas pruebas que se hicieron. Aquí hay una fotografía del cuentahilos y estábamos viendo qué tan bien se ven los huecos. Esta melamina que lleva casi 5 años con ellos y es una de sus melaminas más vendidas y la verdad es que se ve muy bien, como lo ves aplicado, ves los colores, se ve padrísimo. Ahora también decíamos, esa es una rotativa, un papel. Después del papel, ese papel se le pone una capa de melamina, propiamente la resina de la melamina, que se impregna, y después esos papeles llegan a México y esos ya se prensan sobre los tableros de MDF de Tecnotabla. Eso se hace en la fábrica que está en el estado de Tabasco. Entonces digamos que en España se imprime el papel, se impregna con melamina y en México se terminan los tableros. Esta es la propuesta que hizo Emiliano, que se llama Diversa, en esas dos combinaciones de colores. Este es el PIX, que la primera fotografía, en un principio se pensó y después ese todavía no se produce y tenemos la versión esta oscura y la versión clara, que es esta. Pero funciona muy bien ahorita van a ver unas imágenes como para
mobiliario, para contract, para muchas cosas donde necesitas una textura que no sea protagonista, pero que sí acompañe una decoración. Y algo muy interesante de cuando estábamos diseñando esto, que para nosotros era muy sencillo decir, pues haces el tablero, pues que sea negro y el otro que sea en blanco. Y nos dijeron, sí, pero para hacer eso exactamente necesitas grabar otro cilindro que cuesta no sé cuántos miles de euros y tienes que tener una producción de no sé cuántos kilos y toneladas de papel para poder impregnarlo. Entonces fue como, híjole, pues tenemos que decidir un color y al final de cuentas aceptaron a tener las dos colecciones, que eso estuvo súper bien, tener este y tener este. Porque aquí, digamos, lo negro sí está impregnado con tinta y en el otro caso, pues es otro cilindro, es otro proceso, es como si fuera otro diseño completamente diferente. Algunos ejercicios aplicados de los tableros y lo decíamos, se vería muy bien o se ve muy bien en contract porque pues es un tablero completamente hidrófugo, bueno, se puede limpiar, que digo, a diferencia de un papel tapiz, pues la durabilidad de un tablero como este pues es muy superior y en una aplicación así la veíamos, ¿no? Como en un restaurante, en una sala de espera, en un hotel, en tableros, y ya han hecho varios ejercicios de carpintería, de hotelería con estos diseños, y es interesante porque de repente nos mandan la foto, mira dónde me estoy esperando, y mandan la foto del closet del hotel con estos diseños. Y luego, continuando con este trabajo en colaboración con Tecnotabla, que cabe destacar que es una empresa 100% mexicana, que nace de la industria forestal y que ha apoyado desde siempre el trabajo con diseñadores mexicanos. Entonces, el hecho de tener una empresa mexicana que trabaja con diseñadores mexicanos, que ofrece productos de calidad a nosotros como diseñadores, pues nos llena de orgullo poder hacerlo, ¿no? Y continuando con estas colaboraciones, para diferentes eventos como el Abierto Mexicano de Diseño o algunos otros, nos han invitado a Emiliano Godoy, a Sebastián y a mí, a pensar cómo podemos utilizar los tableros para generar una pieza que no necesariamente sea mobiliario y poder demostrar que el tablero tiene muchas ventajas para poderlo utilizar en otras cosas. Entonces, esta fue la primera pieza que hicimos, el de trayecto, que nuevamente hablaba de los trazos a mano y que utilizamos los tableros de PIX, el negro y el blanco. Hicimos un patrón de repetición, se cortó en CNC, se cortaron en el router y se generaron las piezas para poder armar este túnel. El túnel de trayecto, lo que habla de manera conceptual, es este trayecto que utiliza o que por el que pasa el árbol de eucalipto en Tabasco, porque se siembran los árboles, se crecen, después se procesan, se cortan, se trituran y se hace el MDF. Entonces, es un camino muy largo el que lleva el árbol y quisimos representar en este trayecto, este túnel, de cómo pasa a través de muchos procesos ese árbol hasta hacer un tablero. Y bueno, esta pieza fue fabricada por Tux, que es la fábrica de Emiliano Godoy, y se presentó en el patio del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, en el espacio de uno de los abiertos mexicanos de diseño. Y era muy interesante ver cómo la gente al pasar por ahí estaban filmando, hacían videos, y son piezas que se quedan mucho en la memoria, pero también que llaman mucho la atención, como ahora estos momentos que le llaman a la gente momentos de Instagram, ¿no? Que puedan pasar todo. Y fue una pieza de las más fotografiadas del abierto y la verdad gustó mucho eso. Y pues el tema de representar el trayecto de cómo se transforma desde el esqueje hasta el árbol que después es triturado y hecho esta fibra que funciona muy bien para hacer estos tableros de MDF y por eso es el MDF de buena madera, ¿no? Ahora es importante destacar que como nosotros lo trabajamos con Emiliano Godoy, todas estas piezas, por ahí vieron fotografías de las que nos mandamos, porque él está en la Ciudad de México y Sebastián y yo estamos aquí en Guadalajara, aunque cada quien tiene una oficina, ya hace mucho tiempo que trabajamos en casa, antes de pandemia. Entonces, estas son fotografías que nos mandamos en WhatsApp de cómo ven la escala, mira la proporción, pues que pone un plátano para ver de qué tamaño va a ser no sabíamos qué tan grande había quedado el corte, entonces mira, pues aquí está con un plátano, pues ya perfectamente ubicas la escala de la proporción del dibujo, ¿no? Pero es interesante destacar que se puede trabajar a distancia, que no necesariamente tienes que diseñar algo en colaboración y estar presencialmente, ¿no? Entonces, esta fue la primera pieza, trayecto,
Después vino una segunda invitación, Arcum, que como concepto es esto del espacio vacío dentro de un todo. Y nuevamente fue pensar en, vamos a utilizar tableros de Tecnotable, en este caso fue un color nuevo de mármol blanco, y como se iba a presentar en el exconvento de Santa Teresa aquí en Guadalajara, que es un espacio, un recinto precioso que está en el centro, entonces, nuevamente hablando de cómo trabajamos nosotros a partir de concepto, la reflexión fue considerar el arco como un elemento a destacar y utilizarlo para generar esta pieza o esta instalación artística, ¿no? Y la idea era, pues tal cual, hacer una estructura muy sencilla, autosoportada por los mismos tableros, pero que el arco fuera el principal, que se viera como si fuera una pieza dentro del recinto. Y aquí estábamos viendo cómo era esta sensación de entrar a través de una arcada, que además se repetía hacia arriba un poco como esas construcciones romanas. Y ahí estaban haciendo algunos modelos en 3D, algunos orbits y demás, como para poder verlo a distancia, ¿no? Cuando lo iba a fabricar Tux, y nosotros cada uno en una oficina, y así nos peloteábamos información, ¿no? Sí está bien, está muy estrecho, sí, crécelo a lo más alto. Y la verdad es que es una pieza que nos gustó mucho por lo impresionante que resultó ser, y que mucha gente no ubicaba que eran tableros de MDF, simplemente puestos uno arriba de otro, estructurados, ¿no? Con corte de control numérico como esto de acá. Y es importante destacar que también son piezas que la empresa utiliza para diferentes recintos o exposiciones. Entonces no lleva un clavo, no lleva un tornillo, todo se arma en sitio en ese momento y se desarma, ¿no? Lleva estas como uñas que están aquí, que van uniendo los tableros y se va ensamblando uno arriba de otro y queda súper firme. Esta pieza después de ser fotografiada y demás se quedó ahí, y dijimos, bueno, esto tiene que darle la vuelta o seguir adelante, y para el siguiente Abierto Mexicano de Diseño nos prestaron también el patio del Munal, y quedó súper bien, ahorita lo van a ver. Bueno, estos son algunos de los detalles, cómo se veía pues era un nuevo color que estaban presentando, y parecía realmente una pieza de mármol, se veía muy bien. Y también... Esta es la arcada la balaustrada de los barandales, y coincidía perfectamente con los arcos de la parte de atrás, perdón. Sí, decíamos que los tableros en este caso se utilizan desnudos, el canto no está chapeado, pero también es válido de repente hacerlo para este tipo de cosas, ¿no? Cosas que son más bien como una pieza que va a estar en una exposición, no necesariamente para un gabinete de cocina, donde sí tienes que protegerlo, para un gabinete de baño, ¿no? Y aquí, bueno, pues cómo se veía en el Munal, la verdad es que combinaba perfectamente con el espacio, con la escala del lugar, los arcos maravillosos que están ahí, y estos arcos que se formaban en la pieza precisamente se llamaba Arcum, y cómo se veía también desde arriba. Era una pieza que la gente podía caminar, y luego a los de seguridad no les gustaba mucho porque no, sí, por favor, pasen. Esa es la idea, que pasen a través de la pieza, y los de seguridad estaban como, pues cuidan piezas de museo, pues aquí era como, no pueden usarla, ¿no? Y es curioso el efecto que se da, porque los cortes son de un arco de medio punto, pero al estar intersectados a 45 grados, en esa vista el arco se hace mucho más gótico, ¿no? Se hace más picudo. Pero ese es un efecto óptico que se logra, ¿no? Como este efecto hace que los arcos sean más picudos, por llamarlos de alguna forma. Y después la pidieron para el TEC de Monterrey. Incluso era muy chistoso porque estaba ahí en el patio del TEC, y estaba esta chica ahí bailando o haciendo danza contemporánea, y los chavos dibujando, ¿no? Como aprendiendo a hacer perspectivas, y la chava haciendo un performance entre la pieza. Y que es importante también que Tecnotabla no solo se pone en este tipo de ferias o en estos recintos, sino que también participa con estudiantes y con universidades, y les llevas a la escuela esta pieza que los chicos, como ya decía Sebastián, pueden dibujarla, pueden tenerla y pueden ver un material que si necesitan algo van y lo consiguen y lo compran, ¿no? Él es Emiliano, y esto se montó en esta exposición como un respaldo del estrado, pues, ¿no? Y esta es la última colaboración que hicimos con ellos, que curiosamente fue hecho el año pasado en plena pandemia,
nuevamente con el tema de trabajar a distancia. Y el concepto que desarrollamos Emiliano Godoy y nosotros era pensar en cómo estamos viviendo en el planeta ahorita, todos en nuestras propias burbujas, y tenemos estas conexiones que se pueden dar a partir de redes sociales o de electrónica o de cómputo o llamadas, que nos van uniendo a estas burbujas, a estos lugares, a estos centros de refugio donde cada quien está conviviendo. Y esta pieza al final también iba a estar en el patio del Munal. Entonces lo que queríamos era nuevamente una instalación que la gente pudiera circularla, que presentara los colores nuevos que en este momento se estaban presentando, como el encino negro y el carrara negro, y entonces a partir de ese concepto trabajamos. Estas son las referencias que usamos. Digo, los trazos estos que parecían como muy geométricos y al parecer los hicieron los aliens, o estas esculturas de Orozco, los sembradíos, pero al final de cuentas mucho nos vimos delimitados y empezamos a valorar nuestro espacio personal y nos vimos delimitados por los círculos en las filas, por favor guarde su distancia y todo, los puntos de referencia, los puntos seguros de reunión, en temas, por ejemplo, de un sismo que te ponen adentro de un círculo. Entonces era como muy claro que en esta zona sí puedes, en esta no, estas son las conexiones que puedes tener. Entonces empezamos a hacer pues, algunos bocetos de hacer diferentes círculos, puntos, y luego eliminamos por completo la caja y nos fuimos a los círculos y los puntos, un poco como los trazos de las telas que diseñaron los Eames, Charles Eames. Y bueno, pues aquí era cómo podían circular, cómo se iba a ver, y esta es como, esta persona tuvo contacto con esta y esta con esta, o esta no se está viendo con esta y esta sí. Entonces empezamos a generar una retícula y a partir de la retícula, ensamblar la retícula con estos círculos que nos preguntaban, ¿son mesas? No, no son mesas. ¿Son bancos? No. Es una instalación que puede funcionar como mesa y también puede funcionar como banco. Sí, puedes caminarla, incluso se podrían haber subido a las piezas. Sí, entonces es todo el proceso creativo que lleva desde pensar en una idea, un concepto, aterrizarlo, generar bocetos, ver la viabilidad de digamos, la parte de la disponibilidad del material, de la fabricación, poder encontrar dimensiones estándar para desperdiciar lo menos posible de los tableros o aprovechar lo más posible de los tableros y generar estos elementos, estas retículas con estos círculos. Esta era la propuesta del patio de los Lones, en donde iba a estar completo, pero después en el abierto solamente nos asignaron la mitad y este es el montaje que se hizo ahí, un espacio espectacular en donde curiosamente puedes, en la anterior puedes ver como la planta que traíamos en los bocetos y cómo ya desde el patio puedes, o desde el edificio puedes verlo aplicado en el patio, ¿no? Entonces es una pieza que puedes disfrutar desde la parte superior o traspasarla por dentro, ¿no? Incluso era muy interesante el hecho de mostrar el canto del tablero de MDF y lo bien que convivía con los nuevos colores y cómo veías como, ahora sí que el backstage de la pieza o cómo está fabricada, cómo estaba ensamblada, eso era muy bonito. Y esta fue la pieza que se presentó el año pasado en el patio del Munal. Entonces, pues de alguna forma con estos proyectos lo que queremos comunicar es la parte de que los tableros tienen una posibilidad enorme para poderlos utilizar, que no solo pueden ser para un gabinete de cocina, para un gabinete de baño, sino que la creatividad es el límite, ¿no? Para qué lo puedas utilizar y cómo pueda funcionar. Pues es hacer estas experimentaciones y darte permiso de poder jugar con ellos para proponer cosas diferentes y salirte de las cajas cuadradas, ¿no? Y otra cosa que no sé si lo vieron, pero es el común denominador en nuestro trabajo, que es siempre trabajar basados en conceptos. Entonces siempre encontrábamos la parte medular del proyecto y después el diseño o lo que ven es una consecuencia del concepto que desarrollamos, como el lugar donde va a estar o una madera al microscopio que ves estos puntos y demás y después se genera el tablero o este trayecto que es después de haber conocido las plantas y los sembradíos y todo empaparnos de cómo se hace un tablero como este,
pues ese concepto lo plasmamos en trayecto, o el otro, el de Arcum, o el de conexiones. Cada una de las piezas está basada en un concepto y es como lo abordamos. Normalmente, pues es una cosa como en el ADN de nuestros proyectos, y lo padre también es que ha convivido con la filosofía de diseño de Emiliano Godoy. Entonces, pues es como una manera de filtrar dos despachos, dos maneras diferentes de trabajar, pero que todos tienen como el común denominador del concepto. Y considerando la parte de Emiliano, que es todo el tema del diseño sustentable, pues también con eso nosotros como despacho pues hemos aprendido mucho de estas reflexiones que se deben hacer para poder desarrollar diseño. Un poco la fórmula que tenemos nosotros, al menos Sebastián y yo en el despacho, de cómo aterrizamos o cómo generamos los proyectos. Si ustedes se imaginan una espiral, siempre donde empieza la espiral nosotros consideramos que ahí tenemos un problema, o donde está el inicio es donde tenemos digamos la parte medular de lo que vamos a diseñar. Empieza a arrancar el espiral y entramos a un primer tercio, son 3 tercios que parten esta espiral. El primer tercio es la parte de la investigación, donde te llenas de información, de productos existentes, de procesos, de precios, de lo que sea. El segundo, que es la parte del análisis, que es donde reflexionas toda esa información que estás adquiriendo. Y el tercero es la parte de la conclusión, la parte en donde tú ya tomas decisiones. Y conforme vas avanzando en esa espiral, te vas acercando a la solución final. Entonces, esto es un proceso que hacemos todas las personas en nuestra mente todos los días, pero solamente cuando lo graficamos de esa manera nos damos cuenta que es muy sencillo darte cuenta en qué fase del desarrollo vas, en la parte de investigar, en la parte de analizar o en la parte de ya tomar decisiones, que necesariamente cuando tomas una decisión tienes que volver a entrar a la fase de investigación para poder concluir, ¿no? Y bueno, pues prácticamente nuestra conferencia va a llegar a su fin. Si alguien tiene alguna pregunta o si alguien en línea nos quiere preguntar algo también, pues estamos abiertos. Súper bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los hermanos Lara por esta conferencia, y me gustaría recuperar una frase que mencionaron durante su conferencia, que no hay límites, sino que el límite es la creatividad de cada uno en cuanto a plasmar esos conceptos y esas ideas para desarrollarlos. Muchas gracias por participar en la agenda de conferencias de MEM Industrial Tecnomueble Internacional 2021. Esperamos contar con ustedes en próximas ediciones. Muchísimas gracias.